Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Hermano, Dios es lindo. Amén, hermano. Ya yo tenía hasta, digo, ¿qué hago? ¿Lo predico? Porque ya lo han predicado. La pastora tomó la lectura de la palabra y dijo algo de la lectura de la palabra. Amén. Siéntese. Aleluya. Ustedes saben que yo no soy de prédica muy larga. Amén. Mire, me gustó algo que dijo la madre de nuestra hermana Ruth. Y me gustó que ella dijo que quien la había traído aquí, ¿quién fue? ¿Quién? Miren, el viernes mientras estábamos en la oración matutina de aquí de la mañana, el Señor me dijo, pregúntale a la iglesia, a los que están indocumentados, ¿quién fue que lo trajo a esta nación? Pero también me dijo, pregúntale si ellos van a creer en mí o van a creer a los rumores que andan en las redes sociales. ¿A quién usted le va a creer? ¿A Dios? ¿Cuántos levantan sus manos y deciden creerle a Dios? Son rumores solamente, hermano, que andan por ahí. De aquí usted se va si Dios quiere que usted se vaya. Amén. Pero mientras tanto usted va a estar aquí. Y si está dentro de la voluntad de Dios, aquí se le va a dar papel a ustedes. A ese amén si tuvo pobre, hermano. Amén. Yo lo creo, hermano. Miren, tenemos el aniversario en esta semana que viene, que yo sé que será glorioso. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que orar, hermano. Todos tenemos que orar en este sentido para que no sea un aniversario más, sino para que sea un aniversario que deje huella en la vida nuestra. ¿Cuántos lo creen? Y anoche mientras yo buscaba qué iba a predicar, no sé si los predicadores que están aquí les pasa esto, pero a veces nos pasamos una semana orando, buscando, leyendo y como que no llega el mensaje, hermano. Y llegan esas horas cruciales donde ya lo que queda es el amanecer de un nuevo día y todavía no tenemos el bosquejo ni lo que Dios quiere en cuestión. Amén. Yo me acosté leyendo y leía una porción y leía otra porción. Bueno, pues me dormí leyendo porciones de la Biblia. Ahí me quedé dormido. Pero de repente apareció un hombre y él me dijo, mira, predica en el día de mañana acerca de la preparación espiritual antes del revestimiento. Entonces de repente yo decía, pero ¿de qué se trata esto? Y cuando él me dijo, ven que yo te voy a llevar a la pizarra para que vea, ahí apareció una mano gigante con uña bien larga y me agarró y me dijo, ese no lo vas a predicar, ese no. Amén, hermano. Y ahí se mantuvo una batalla y una batalla. Y yo desperté entre una voz que decía, no prediques ese, a otra voz que decía, dile que se preparen. Bueno, y ese amén tan pobre. Dile que se preparen, porque si nos vamos a revestir, a ningún soldado se manda para la guerra con su armamento sin antes darle una capacitación de la guerra que se va a pelear. ¿Pueden decir amén, iglesia? Vaya conmigo rápido a Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Aleluya. Lucas 10, 17 al 20. Y segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 hasta el verso 5. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas capítulo 10 verso 17 hasta el verso 20. No, vamos a leer solamente el 19 hasta el 19. Lucas capítulo 10 verso 17 al 19 y luego vamos a pasar a segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 hasta el verso 5. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron los 70? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad
de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Wow, ese amén si tuvo pobre, hermano. Aleluya. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 hasta el verso 5. Dice la palabra de Dios: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Pueden decir amén, iglesia? Pueden tomar asientos. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Mire, concéntrese en las palabras que Dios nos va a decir a todos, y no deje que nadie le hable en este momento. Amén. Concéntrese, escuche el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes. Quiero hablar acerca de guerra espiritual y cómo debe la iglesia enfrentarlo o enfrentarla. ¿Cuál es el tema? Guerra espiritual y cómo debe la iglesia enfrentarla. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra? Aleluya. Dice, la guerra espiritual es el conflicto constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Qué es la guerra espiritual? Es un conflicto constante. Y fíjese que no dice entre Jesús y el reino de las tinieblas. Amén. Dice, la guerra espiritual es el conflicto constante entre el reino de Dios y las tinieblas. Ahora, ¿quiénes son los representantes de ese reino? Levanten la mano los que son representantes de ese reino. ¿Sabe? Cristo vino a establecer el reino de Dios. Él dijo que el reino de Dios entre nosotros. ¿Cómo se establece el reino de Dios en un país? Plantando iglesia. Amén. Van a una ciudad y se planta una iglesia. Van a otra ciudad y se planta otra iglesia. Y así sucesivamente. ¿Cómo se planta el reino de Dios en una ciudad? Levantando iglesia como la que se ha levantado en esta comunidad y en este territorio. Aleluya. Porque la palabra iglesia no tiene que ver con cuatro paredes. La palabra iglesia tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, alabado sea el nombre del Señor, al momento de venir domingo tras domingo a congregarse y adorar el nombre de Dios, constituimos esa iglesia que a su vez es el reino de Dios. Entonces el enemigo ya no tiene lucha con Jesús. ¿Por qué no tiene lucha con Jesús? Porque Jesús le quitó todos los poderes que habían por 4000 años, venciéndolo en la cruz del Calvario. Ahora la lucha es contra el reino de Dios, que cada uno de nosotros somos ciudadanos de ese reino. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted va entendiendo ya, aleluya, lo que significa la guerra espiritual. ¿Y por qué hay tanta batalla contra este pueblo que adora y glorifica el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? A veces usted dice, Dios mío, pero a mí me está lloviendo sobre mojado. Salgo de una y entro en otra. Pero qué bueno es que eso que te está pasando a ti no te está pasando por entrometerte en lo ajeno ni nada por el estilo, sino porque tú has decidido glorificar el nombre de Jesús con tu vida. Tú has decidido vivir una vida de oración, vivir una vida de consagración, vivir una vida de lectura de la palabra. Y como te ha constituido en ser un verdadero hijo de Dios, entonces el reino de las tinieblas se va a levantar contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cuántos han sentido que a principio de este año fuera que como si lloviera sobre mojado? ¿Cierto o falso? Pero ¿qué nos dice Pedro? Pedro nos dice, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ustedes como si una cosa extraña le estuviera aconteciendo.
aleluya, para el apóstol Pedro no era extraño de que el enemigo se levantara. Ahora, ¿por qué no era extraño para él? Sencillo, porque en un momento dado Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo de Dios? Amén. No le preguntó a los discípulos, le pregunta a todos los que estaban ahí: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Entonces, los hombres comenzaron a responder porque desconocían que el que estaba ahí era el verdadero Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios que Juan, cuando lo vio venir al río Jordán, dijo de él: he aquí el pecado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No vino un simple hombre, no lo dijo solamente Juan. Lo bueno fue que el Padre dio testimonio del cielo diciendo: he ahí a mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Oh, gloria al Señor. Entonces, ¿por qué Pedro cita este verso de que no se sorprendan del fuego de prueba que nos ha sobrevenido? Porque el enemigo siempre va a atacar gente que tengan una identidad clara del porqué de su existencia en este planeta Tierra. El enemigo siempre va a atacar gente que tengan identidad de quién es Cristo en su vida. Amén. Y cuando todo el mundo responde, los hombres decían que para ellos él era Elías, para otro era uno de los profetas más. Pero cuando Jesús dirige la pregunta hacia sus discípulos, Pedro no dejó que ninguno de ellos hablaran. Pedro no dejó que Juan dijera nada, que los hijos de Zebedeo dijeran nada. Él levantó sus manos de una vez y dijo: yo tengo la respuesta. Para mí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo has revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Alguien puede decir amén? Dáselo fuerte si es para el rey. Cuando el diablo escuchó que sobre Pedro se había hecho una declaración de tal magnitud, el diablo dijo: yo no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Y qué hizo el enemigo? Entonces el enemigo le pide al Señor zarandear a Pedro como al trigo. ¿Están aquí conmigo, iglesia? ¿Qué le dice Jesús? Simón, Simón. Mire, cuando el Señor mencionaba el nombre de una persona 2 veces, era porque había un carácter de urgencia de algo que iba a pasar en la vida de esa persona. No se lo dijo como jugando: ah, Simón. No. Se lo dijo con carácter. Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Ahora mi pregunta es: ¿por qué no fue con Juan? ¿Por qué Satanás no le pidió la vida de los hijos de Zebedeo? ¿Por qué no le pidió la vida de Lucas? ¿Por qué tenía que ser tan específico de la vida de Pedro? ¿Por qué Pedro y no otro? Y a veces nos preguntamos lo mismo: ¿por qué tanta lucha en contra de mi vida? ¿Por qué tantas persecuciones en contra de mi familia? Vine a decirte que el enemigo ataca objetivos claros y precisos dentro del reino de Dios. El diablo no ataca, aleluya, al azar a nadie. Él siempre idea un plan, idea algo bien planeado para dirigir en contra de esa persona un ataque del reino de las tinieblas. Pero qué bueno es saber que el mismo Jesús que le dijo eso a Pedro, le dijo: le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Nada te va a dañar, iglesia. La guerra espiritual es el conflicto constante. ¿Cómo es la guerra? No los escucho. No los escucho. ¿Y qué es constante? Eso no se va a parar nunca. Y sigue diciendo: entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas.
en el cual los creyentes son llamados a luchar. Me le toman la guitarra. Con armas espirituales. ¿Cómo son los creyentes llamados a luchar? No los escucho, iglesia. ¿Y qué son las armas espirituales? Pablo les dijo a los corintios: porque las armas de mi milicia o de mi milicia no son carnales. No voy a utilizar método humano cuando se requiere una intervención espiritual. Hay situaciones en tu vida de carácter emocional, de carácter de salud, que no pueden tener una intervención humana, porque lo humano no va a poder resolver eso. Se va a necesitar un hombre y una mujer decidido, que cuando vean que el enemigo está atacando por aquí, digan: mañana yo tengo 2 días libres, no me voy a quedar buscándole lógica a esto, me voy a ir para la iglesia, y si el diablo me ataca a mí, entonces yo me voy a levantar contra él. ¿Alguien puede decir amén? No te dejes del enemigo. Dale la mano al que le queda a tu lado y dile: no te dejes del enemigo. ¿Por qué existe esta guerra espiritual? Porque hay un porqué de por qué existe. Y dice: la rebelión de Satanás y la caída de los ángeles. Satanás era un querubín creado por Dios, pero se enorgulleció y quiso igualarse a Dios. Isaías 14:12. Mira lo que dice Isaías, su capítulo 14, verso 12. Aleluya, si me lo puede poner, por favor. Es breve. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de dónde? Qué lindo es saber que ese lucero que cayó no tenía el título que teníamos nosotros, que nos hablaba la clase de escuela bíblica del martes. Elena sola dijo aleluya. ¿Cuántos se acuerdan de la clase del martes? ¿Cuántos se acuerdan de la clase del martes? ¿Qué decía la clase del martes? Porque nos ha hecho hijos de Dios. Porque a los que creen en su nombre, a los que han confesado su nombre. ¿Cuántos han confesado el nombre del Señor? No fue que Él puso a alguien a decirle: llámenlo hijos de Dios. No. Fue que Él le dio ese título. Mientras que a este ser luminoso que se encontraba en el cielo lo llaman hijo de la mañana, no lo llaman hijo de Dios. Por eso es la guerra tan constante. Porque cada vez que hay un creyente bajo una aflicción por parte de este reino, hay un ser en el cielo que venció, que se llama Jesús, el Hijo de Dios, que le dice al Padre: Padre, mira cómo se ha levantado el Hijo de la mañana contra tu Hijo que yo compré en la cruz del Calvario. Levanten la mano los que son hijos de Dios. ¿Por qué existe la guerra espiritual? Satanás era un querubín creado por Dios, pero se enorgulleció y quiso igualarse a Dios. Fue expulsado del cielo junto con otros ángeles caídos, que convirtiéndose en enemigos de Dios, aleluya, se llamaron demonios. Dice: el pecado entró al mundo. Satanás engañó a Eva y a Adán, introduciendo el pecado a la humanidad. Génesis 1:6, esa no la busquen. Desde entonces la humanidad ha estado bajo la influencia del pecado y de las fuerzas malignas espirituales. La misión de Cristo, ¿cuál fue? Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Ay, ese amén tan pobre. ¿Cuál fue el propósito de que apareciera Emmanuel, Dios con nosotros? Deshacer todas, diga todas, las obras del diablo. Por eso es que sin importar la enfermedad,
Cuando un creyente está enfermo, ahora va a la presencia de Dios citándole Isaías 53:4. La gente no se sana porque yo diga que se sanen. La gente se sana porque Isaías 53:4 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas todos fuimos curados. Ay, levanten la mano los que han sido curados por el Hijo y por el Padre. Cristo, la misión de Cristo era: Cristo vino a deshacer, diga, todas las obras del diablo y establecer el reino de Dios. En la cruz, Cristo venció al diablo, a la muerte y a los demonios, y dio autoridad a los creyentes. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? No. Venció, diga, venció al diablo, a los demonios y a la muerte. No sé si usted lo ha escuchado, pero estaban buscándolo. ¿Quién era el más fuerte del mundo? Y le preguntaron al hierro y le dijeron: hemos sabido que tú eres el más fuerte del mundo. Y el hierro se rió y dijo: no lo soy. Aunque parezca duro y sostenga grandes estructuras, hay uno más fuerte que yo. Y ese que es más fuerte que yo es el fuego, porque cuando caigo donde Él, me derrite. Bueno, pues el que andaba buscando quién era el hombre más fuerte del mundo, vamos a poner el fuego a ver. Fueron donde el fuego y le preguntaron: fuego, el hierro nos dijo que tú eres lo más fuerte que hay en el mundo porque lo derrite. El fuego se rige y dice: no, aunque yo derrito el hierro, no soy el más fuerte. ¿Por qué no soy el más fuerte? Porque el agua es más fuerte que yo, porque me apaga cuando cae en mí. ¿Están aquí, iglesia? Bueno, pues fueron donde el agua a ver qué decía el agua. Y el agua se rió y dijo: no, están equivocados, yo no soy la más fuerte. El sol es el más fuerte que yo, porque cuando me da, me evapora. ¿Están aquí, iglesia? Bueno, pues decidieron preguntarle al sol. Y cuando llegaron donde el sol, le preguntaron: sol, tú eres el más fuerte. Y él se rió y dijo: no soy el más fuerte. Algo tan sencillo como una nube opaca mi brillo. ¿Están aquí? Bueno, pues fueron a preguntarle a la nube. Y la nube, sonriendo, digo: no, yo no soy la más fuerte. El más fuerte es el viento, porque me lleva de un lugar a otro cuando Él quiere. ¿Están aquí, iglesia? Bueno, pues fueron a preguntarle al viento a ver qué pensaba el viento. Y el viento dijo: no, aunque la nube haya dicho esto, yo no soy el más fuerte. La más fuerte es la montaña, porque cuando choco con ella me divide en dos. Bueno, pues fueron a preguntarle a las montañas si ella era la más fuerte. Y la montaña apesadumbrada dijo: no, yo no soy la más fuerte. La más fuerte, el más fuerte es el hombre, porque me ha escalado. Y cuando ha usado su maquinaria, me ha reducido y me ha aplanado a nada. Pues fueron donde el hombre a preguntarle al hombre que si él era el más fuerte. Y el hombre se rió y dijo: no, yo no soy el más fuerte. El más fuerte es la muerte, porque en 4000 años la muerte se encargó de matar a reyes, a gobernantes y a gente grande en esos 4000 años. Fueron donde la muerte a preguntarle a la muerte si ella era la más fuerte. Y cuando llegaron, estaba la muerte con una corona. Oh, gloria al nombre del Señor, que reinaba durante 4000 años. Le preguntaron a la muerte: muerte, ¿eres tú la más fuerte? Y la muerte se rió y dijo: durante 4000 años tuve el imperio de la muerte y la corona, pero apareció Emmanuel, Dios con nosotros. Apareció el Cordero inmolado de Dios. Apareció el Hijo de Dios hecho carne. Oh, gloria a su nombre. Ay, ay, oh, gloria a Dios. Ay, 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 ay.
Apareció Emmanuel. Apareció Emmanuel. Y el mayor error mío fue, aleluya, que lo crucificaran. Sí, lo crucificaron, lo enterraron. Y cuando yo lo tuve aquí me gozaba. En el primer día, en el segundo día me gozaba. Pero al tercer día se levantó de la muerte con poder. Adora el nombre de Dios. Adora el nombre del Señor. El Señor vive. El Señor vive. El Señor vive. Adora su nombre. Adora su nombre. Aleluya. Misión de Cristo. Vino a deshacer todas las obras del diablo, a establecer el reino de Dios. En la cruz venció al diablo y dio autoridad a los creyentes. ¿Dónde están los creyentes? Dentro de ustedes hay un poder mucho más grande que el que tú imaginas que puedes tener. Dentro de ti hay un poder delegado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es mucho más grande que el que tú te imaginas. Porque si en Deuteronomio, aleluya, Moisés le dice al pueblo que uno solo iba a hacer huir a 10,000. Y David en el Salmo 27 dice, caerán a tu lado, Salmo 91, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no. ¿A quién se lo está diciendo? Lo que pasa es que a la iglesia le hace falta identidad de quién es él o de quién es ella. A veces es un ratoncito que anda en la casa haciendo alboroto. ¡Ay! Vamos a llamar al hermano. Hermano, yo creo que aquí están viniendo demonios de noche. Yo siento que caminan, hasta hacen ruido en la cocina. Mira, ponle 3 trampas y tú te vas a dar cuenta que no son los demonios. Y si aún fueran los demonios para poder entrar a la casa de un creyente tienen que ir a buscar un salvoconducto al cielo. Eso no es de que voy a atacar a aquel. Eso no es que me voy a entrar al matrimonio de ese y lo voy a desbaratar. Mentira del mismo diablo. Cuando Job vio que cuando el diablo vio que sobre la vida de Job brillaba una luz, él dijo, a este yo tengo que destruirlo. Pero tuvo que tener el consentimiento del cielo, de que el cielo le dijera, mira, ve y atácalo. Pero mientras tanto no. Ustedes saben por qué. Porque el enemigo vio en la vida de Job un cerco que nadie podía traspasar. Y yo creo que ese cerco no solamente está en la vida de Job, sino que está en la casa de todos los creyentes, lavado y comprado por la sangre de Cristo. ¿Pueden decir amén? Sigue diciendo, el conflicto será hasta el retorno de Cristo. ¿Hasta dónde va a durar este conflicto de guerra espiritual? Por allá alguien dijo, hasta que Cristo venga. Aunque Cristo ha vencido a Satanás, Satanás sigue operando en el mundo hasta su juicio. Apocalipsis 20:10 dice que lo van a agarrar y lo van a echar un ángel. Wow. Esto no es de que Dios hay. Bueno, cuando yo veo un creyente diciendo, el diablo se levantó, déjame llamar a Dios, yo veo esto como tan insignificante. Usted sabe lo que usted entrar a un ring a Dios, de que para que pelee con el enemigo. Cuando Dios le dio autoridad a su reino, que somos nosotros, de que atemos, de que pisoteemos y de que oyemos a ese reino de maldad. ¿Pueden decir amén, hermano? La iglesia debe de luchar hasta que Cristo regrese y establezca su reino. La naturaleza de la guerra espiritual no es una batalla física. ¿Qué no es la guerra espiritual?
No es una batalla en lo físico. Quizá lo físico puede ser alterado por ese reino de maldad para tomar posesión y levantarse en contra de ti. Ahora tú crees que si un agente de esa tiniebla, el enemigo lo usa para levantarse en contra de ti, ¿le va a ir bien? ¿Le va a ir bien, sí o no? No le va a ir bien, hermano. Están aquí. Dice, aleluya, aunque Cristo ha vencido, Satanás sigue operando hasta el juicio final. La iglesia debe de luchar hasta que Cristo regrese y establezca su reino. La naturaleza de la guerra espiritual es una batalla física, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y yo sé que la semana que se viene es una semana donde la iglesia tiene que comenzar a ayunar desde ahora. Porque quizá tú estás en el enfoque de ese reino del mal para destruirte y quitarte todo el deseo de buscar el rostro del Señor. Esto es algo bien serio, iglesia. Cuando usted ve que una gente muy animada, buscando a Dios un domingo, en un momento dado, ya usted no lo ve orando, ya no lo ve en la iglesia del Señor. Y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Ustedes creen que esa gente no están bajo la influencia del ataque de ese reino de las tinieblas? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Comenzar a darse cuenta dentro de su membresía quién se está quedando atrás en esta carrera y atacar como un solo pueblo. El que no, tal persona está en lucha. Bueno, ustedes saben lo que es 100 de los que estamos aquí clamando por un solo objetivo y pidiéndole, Señor, mira la lucha que tiene esa familia. 100 de nosotros, mira la lucha que tiene esa familia. Y al otro día, Señor, mira la lucha que tiene esa familia. ¿No va a hacer Dios algo? ¿Cuánto creen que Dios va a hacer algo? Dios no se ha olvidado de su pueblo. Aunque su pueblo piense que esté solo, no está solo. Cuando viene a ver, en medio de esta celebración de hoy domingo, hay ángeles sentados ahí, que cuando tú te pares y te vayas a tu casa, esos ángeles te van a escoltar y no te van a dejar ni a diestra ni a siniestra. Y cuando quiera levantarse el enemigo para herirte a ti, ese ángel se levantará y peleará por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios le ha puesto ángeles para que cuiden de ellos? Sigue diciendo, no es contra personas, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. ¿Sabe cómo trabaja el enemigo? Que cuando en un país, ese país es fuerte en el evangelio, entonces él manda varias potestades y principados a ese país. Que cuando una iglesia es fuerte en la oración en una comunidad, que cuando una iglesia es fuerte en su doctrina y los miembros son fuertes en ayuno, en oración, en consagración, entonces el enemigo envía refuerzos espirituales para que el ataque sea más grande en contra de esa iglesia, para que el levantamiento sea más grande en contra de sus líderes. Pero ¿piensan ustedes que Dios se va a quedar de brazos cruzados? También Él va a mandar su refuerzo. También Él va a mandar sus ángeles. También Él va a mandar su ejército. Dale la mano al que le quede a tu lado y dile, tú no estás peleando solo. Miren, hace muchos años, no les voy a decir cuánto, para que no calculen la edad que tengo. Yo predicaba con un señor que le dicen Zoilo Ramírez Méndez. Un hombre con un mensaje. O sí. Él decía, hay un ojo viendo y una mano escribiendo. Ese era el lema de Zoilo Ramírez Méndez. Y yo quería ser evangelista. Sentí esa pasión por lo perdido. Él fue y dio una campaña. Se arrepintieron.
Y yo le dije, Señor, yo quiero ayudarle porque veo que usted está solo. Un hombre fuerte, hermano. Cuando le digo fuerte, era fuerte. Me dice, no hay problema. Ven, ¿qué es lo que tú quieres? Aprender. Y él me dijo, mira, comienza a cargar estas bocinas. Mano, y eran unas bocinotas que eso daba miedo. Eso eran 10 hombres. Ustedes, mano, eso eran unos bocinones. Pero yo quería ser evangelista, que sentí esa pasión. Y él les predicaba, hermano. Yo saqué la fuerza, no sé si de David cuando mató el Goliat o qué. Y yo solo dije, no, que nadie venga a ayudarme, yo puedo. Mano, y cuando me eché la primera, no se me partió el espinazo por la misericordia de Dios. Pero seguí ahí, hermano. Bueno, pues después yo era nuevo en el evangelio, no conocía del reino de las tinieblas ni de nada por el estilo, pero sí lo veía a él, que cuando él predicaba era un evangelio de poder y los demonios se sujetaban en el nombre del que él predicaba. Amén, hermano. Y yo me fui apasionando. Y una vez me dijo, mira, hay una campaña en Navarrete, en un barrio que se llama Entra si quiere y sal si puede. Ya usted se imagina el barrio que era, hermano, un barrio fuerte. Entra si quiere y sal si puede. Pero en ese entonces los cultos eran para adorar y glorificar el nombre de Dios hasta que el Espíritu quisiera. Y un culto de los lunes se podía extender hasta la 1 de la mañana y nadie se quería ir. Porque estábamos en esa inocencia del Espíritu, donde lo más importante era Dios y tener la unción del Espíritu Santo. Pueden aplaudir a Dios. Qué lindo sería que volviéramos a ese primer amor, hermano, donde anheláramos, aleluya, adorar el nombre de Dios y que hubiera un derramamiento del poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, y yo fui. A Zoilo le entregaron como a las 10 de la noche el mensaje. Ya a las 11 y pico nada más quedaban los 3 escuchando a Zoilo, pero el barrio entero lo estaba escuchando. Yo trabajaba en una empresa textil y tenía que buscar cómo llegar a Esperanza. Aleluya, ya los transportes públicos no estaban para esa hora. Culto terminó 2 y pico de la noche. Después de ahí nos iban a hablar para una casa y eso terminaba a las 3 de la mañana, hermano, hablando de la grandeza de Dios. Amén. Bueno, le digo, Zoilo, ore, porque yo tengo que llegar a Esperanza. Bueno, pues oremos. Y él dijo, Señor, que cuando él llegue a la calle, ahí él haya a alguien, envíale a alguien. Hermano, yo me fui con esa fe y él me dijo, mira, va a llegar alguien. Lo que él no me dijo quién era que iba a llegar, pero iba a llegar alguien. Hermano, ya estoy ahí media hora, Padre, acuérdate lo que dijo Zoilo, que tú me ibas a enviar a alguien. Señor, acuérdate de tu siervo y envíamelo. De repente veo ese carro Chevrolet. Por la estructura sabía que era Chevrolet, de unos carros grandes que tenían la parte de adelante grande. Hermano, y ahí se paró ese señor, un señor con aspecto un poco lleno. Y me dice, ¿dónde usted va? Y yo le dije, yo voy para Esperanza. Y él me dijo, bueno, lo puedo dejar en el cruce de Esperanza. Del cruce a donde yo vivía son media hora caminando a la 1 y pico de la mañana. ¿Están aquí, iglesia? Para que usted vea lo que hacía una gente con deseo y pasión por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que esa generación fue marcada con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque no se escatimaba esfuerzo, no se escatimaba hora por buscar la presencia de Dios. Déselo con vida si es para Dios. Hermano, y él me abrió la puerta y cuando me montó a su lado derecho, yo sentí que entré al infierno mismo. ¿Están aquí conmigo? Hermano, y de repente veo a este hombre que ya 10 minutos pasando Navarrete Barrero, él comenzó a reírse. Están aquí, yo era una gente que no tenía mucho conocimiento en la palabra del Señor, pero yo escuché que alguien dijo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Ese fue mi primer verso que me aprendí, Salmos 4:8. Y yo en mi mente nada más me iba diciendo, yo no sé quién es él. Fue Zoilo que dijo que tú ibas a enviar a alguien. Tú lo conoces más que yo a él, pero si pasa algo, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y él me va a defender. Hermanos, cuando íbamos por una oscuridad que solamente
que eran arroces. A eso se le llama el día de Jicomé. El hombre comenzó a reírse y a reírse y a reírse. Aleluya. Cuando llegamos al cruce de Esperanza, él ahí me dijo: mira, salte de mi vehículo rápido. Aleluya, porque cuando te montaste aquí, siento que no solamente tú te montaste, que contigo se montó una caballería de gente, porque el carro no podía acelerar. Y me dijo otra cosa más que nunca lo voy a olvidar. Me dijo: mira, tú eres uno de los únicos que va a salir de este carro negro con vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios estaba conmigo ahí, como está contigo en tus peores momentos, en tus peores momentos de angustia, de dificultad, de persecución. Dios está contigo. Dios está contigo aunque no lo veas. Hermano, me tocaba ir el día siguiente, que era viernes. Y pasado esto, yo digo: bueno, cualquiera ni sube para allá hoy. Pero me fui. ¿Están aquí, iglesia? Lo mismo historia. Dijeron: bueno, mañana no se trabaja, vamos a darle a esto hasta que el Espíritu quiera y diga. 2:00 de la mañana. Tengo que llegar a mi casa. Cuando eso vivía con mis padres. Digo: Zoilo, pasó esto y esto anoche. Yo quiero que usted ore, pero que no sea uno de los mismos de anoche. Yo le dije: no, fui específico. Y él me dijo: ¿y qué pasó? Yo le conté. Y él me dijo: no, tranquilo, yo voy a orar a Dios para que Él te envíe un ángel hoy. Pero no de los caídos, de los ángeles buenos. Ya, ahí sí. Y yo lo creí, porque todo está en que usted lo crea. Salmo 4:8 no será una realidad hasta que tú lo creas, que ese ángel está ahí contigo para defenderte, que ese ángel está ahí contigo para fortalecerte. Hermano, y él fue conmigo a llevarme como para darme fuerza. Oró conmigo ahí. Vamos a agarrarlo de la mano y oramos. Señor, envía un ángel. De repente se apareció un carrito Daihatsun. Nunca me voy a olvidar de las dos marcas de los vehículos. Daihatsun rojo, pequeñito. Y cuando ese vehículo llegó, se estacionó frente a nosotros. Y me dice: Melvin, ¿y qué tú buscas aquí a esta hora? Le digo: yo estaba predicando con el pastor Zoilo. Me dice: ¿y todavía tú vives en la 24 de abril, número 6, en Barrio Nuevo? Le dije yo: sí, ahí es donde yo vivo. Bueno, ya me dio confianza. Digo: este me conoce a mí, yo lo conozco a él. Me monto con el hombre. Vamos hablando todo el camino. Cuando él se paró en aquella casita rosada de la 24 de abril, número 6, él prendió una luz que había ahí y se sorprendió. Y me dijo: ¿y qué tú buscas en este vehículo? Yo también me quedo viéndolo y le digo: pero fue usted el que me montó. Y él me dijo: pero es que yo no te conozco. Y yo le dije: ni yo tampoco lo conozco. Dios no me había dejado solo. Yo no lo entendí en el momento. Y le dije después: Zoilo, un hombre loco me montó y me dijo. Y Zoilo me dijo: no fue el hombre loco. Fue que esa noche fuimos específicos que Jehová mandara un ángel. La Biblia dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles cuando fueron a visitarle. Quizás yo no fui a visitarle, pero él vino a mí. Aleluya. Y quiero decirle a esta iglesia que esta iglesia ha recibido ataques en este principio de año. Esta iglesia ha recibido ataques, pero le traigo buena noticia: vamos en el camino correcto, porque el diablo no se va a levantar con una iglesia muerta, seca y vacía. Esta es una iglesia que se ha levantado y ha levantado el nombre del Señor. Satanás también ataca con opresión. ¿Cómo ataca Satanás? Todo empieza con un simple ataque de ansiedad. ¿Pueden decir amén? Y ese ataque de ansiedad, si usted no lo ataca en ayuno y en oración, se va a convertir en una depresión. Ya ahí el problema es mucho más elevado. Porque cuando un creyente
no solamente se deprime, no solamente entra en ese ataque de ansiedad, sino que se deprime. El enemigo le dice: mira, no salgas de la casa, quédate entre cuatro paredes. Entonces, ahí está el creyente, si le cree a Dios o si le cree a esa voz que le está hablando. ¿Están aquí conmigo, hermano? Por eso es que usted ve mucha gente que uno dice: pero ¿y él no era cristiano? Sí, él era cristiano. Lo que quizá pasó es que dentro del propósito de Dios, es un hombre que está marcado por Dios para Dios hacer cosas grandes a través de él. La gente no se descarría porque quiere descarriarse. Es que hay palabras que marcan la vida de un hombre y de una mujer. Y cuando el enemigo dice y escucha que desde el vientre ese hombre fue marcado para algo grande en Dios, ¿usted cree que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados? Se descarrió. Ay, y él no era. No. Es que quizás el ataque de él fue más contundente que el tuyo. Pero el mismo Jesús, que vio la caída del líder principal, que era Pedro, también vio el levantarse de él. Ay, hermano, y ese gozo. Ese mismo Jesús que está viendo a Pedro, que va a ceder y que va a negar a Jesús, es el mismo Pedro que se va a levantar y va a decir: ¿dónde están mis armaduras? Yo creo que todos los que se han descarriado de esta iglesia en el día de hoy, el Espíritu Santo lo va a perseguir y lo va a trastornar para que ellos se vuelvan y agarren sus armaduras en Dios. No sé si habrán dos que lo crean. Entonces el enemigo, como no puede poseer a la iglesia, la gente dice: ay, que un cristiano se endemonió. No, ese no era cristiano. ¿Están aquí, iglesia? Un creyente endemoniado, ese no tuvo a Cristo nunca en su vida. ¿Están aquí, hermano? Porque cuando el Espíritu Santo entra a la vida de cada cristiano, el Espíritu Santo se encarga de barrer esa casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto entró el Espíritu Santo? Y él barre esa casa. Y a esa casa le pone un título: propiedad privada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Espíritu Santo desaloja todos los demonios que durante años tenían esa vida oprimida. Lo echa fuera. Pero esos demonios no se van a dar por vencidos. Ellos se van a mantener alrededor tuyo, esperando el más mínimo descuido. Dale la mano al que le queda a tu lado y dile: no te descuides, que esto es serio. Esto es más serio de lo que tú te puedes imaginar. Y si tú ignoraste las maquinaciones del enemigo por un segundo, porque él ataca, aleluya, con opresión a la iglesia, ya que no lo puede poseer. Pero dentro de esa opresión, él usa tácticas y él comienza a usar estrategias. Ay, tan linda, tan insignificante. A veces esas estrategias pueden ser la televisión. Y este silencio sepulcral. La televisión. Ay, que tengo que ver La Viuda de Blanco. Y que tengo que ver la novelita aquella. Y que tengo que ver. Entonces, como el sistema en gran parte de la iglesia está dirigida por hombres humanistas, ¿qué le va a decir un pastor humanista a su iglesia? Ay, es que esos radicales, una novelita no es nada, 3 horas de una novela no es nada, muchacha. Ve a ver si tú te buscas una serie en Netflix que dura 5 horas y mira esa serie en Netflix. Están aquí, hermanos. Entonces, la iglesia, aparte de la iglesia, ay, eso no es nada. Hermano, entonces el diablo se convierte en un osito. Y ahora ya el diablo no vino con cola, el diablo no vino con chifle, ahora él vino con un osito tranquilito. Y tú adornando tu peluchito. Y el peluchito te dice: ay, hombre, cómprate, mira, manda a pedir una fritura de esa, fritanga de esa grande. Y mira, ponte a ver la serie que dura 5 horas. Ay, cómete ahí con una Coca-Cola. ¿Y qué va a pasar después de 5 horas? ¿Usted cree que el creyente va a tener deseo de levantarse a orar y a buscar la presencia de Dios? ¿Usted cree que la iglesia se va a levantar y va a buscar la presencia de Dios?
Entonces eso es una estrategia del enemigo, con la finalidad de drenarte. Lo único que te mantiene de pie, lo único que te mantiene vigilando, lo único que te hace a ti ser la resistencia en este mundo de maldad. Pueden aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, yo no veo novela, no veo televisión. Gloria al Señor. Pero ¿y ese aparatito que fue diseñado para robarte todo el tiempo? ¿Están aquí, iglesia? Que tú empiezas viendo un videíto a las 9 de la noche y a veces te dan hasta las 3 de la mañana moviendo con el dedito. Yo no sé qué, hermano, estaban hablando. Miren, uno no puede, como no me gusta esto, pero cuando Dios usa una gente lo usa. 2 solamente dijeron amén. Dios me había dado 3 sueños a mí en torno a algo que no lo voy a mencionar. Y yo había hablado a mi esposa, oye, Dios me mostró esto. Mano, hoy cuando la pastora se levantó, que me lo contó a mí, yo dije, no, esto fue eso. Es que no hay duda, la manera en la que Dios la usó a ella, viendo lo mismo que yo había visto en 3 ocasiones. Entonces a veces uno no, por no darle el teléfono al bebé natural, vamos a comprarle uno de esos de juguete. Entonces a veces tú estás con el bebé, está con el cosita de juguete. Él le hace así con el dedito porque él cree que se va a funcionar también. ¿Están aquí en la iglesia? Distracciones que el enemigo ha preparado para distraer a la iglesia, para que la iglesia pierda su tiempo en vanidades de este mundo que van a perecer. Por eso es que las familias se están destruyendo, porque cuando un hombre se da cuenta que su familia se está destruyendo, aleluya, ¿qué es lo que debe de hacer? No debe quedarse en pie, debe de mandarse a buscar refugio delante del trono de la gracia de Dios, porque él sabe que su familia es objeto de un ataque del reino de las tinieblas. Pero no nos damos cuenta. Estamos tan cegados espiritualmente que cuando Dios comienza a hablarnos a nosotros de las prioridades que tienes que tener en tu vida, decimos, ay, es que 1 hora de teléfono no es nada. Yo prefiero durar 1 hora de oración que 1 hora de teléfono. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo quisiera durar 2 horas hablando con mi Padre Celestial, diciéndole a mi Padre Celestial que sin su ayuda yo no soy nada. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos en el Señor y desagarrar las armaduras de Dios. Dale la mano al que le queda a tu lado y dile, no te distraigas. Pregúntale al que te queda a tu lado y dile, ¿cuál será la estrategia que el enemigo está utilizando para que te enfríes? Los demonios pueden oprimir a los creyentes si le dan lugar. La Biblia dice que no le demos lugar al diablo. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Darle lugar al enemigo. No, váyase de ahí, diablito mentiroso. Y que cuando él venga con una oferta, se va de ahí, diablito mentiroso. No quiero un momento de placer, quiero un momento de gloria con el Eterno. Oh, gloria a Dios. Y que cuando él te venga a ofrecer, mentira, diablo. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de oración, es tiempo de ayuno, es tiempo de consagración. Pueden darle un aplauso también. Estos no son los mensajes del vino y el aceite, de que Dios le dio bendición a la viuda, de que la lámpara. Esto es una bendición para que despierte, para que te dé cuenta de la realidad que la iglesia está viviendo. Y cuando más tenemos líderes y pastores que quieren mantener esa pureza, más ataques del enemigo van a ver. Pero cuando el enemigo se levante contra la iglesia, también nosotros nos vamos a levantar contra ellos. ¿Pueden decir amén? La opresión, posesión y ataques demoníacos. Jesús y los apóstoles liberaron a muchas personas. ¿Cómo debe la iglesia enfrentar la guerra espiritual? Conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que vamos a enfrentar la guerra espiritual?
La Biblia nos dice en Mateo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuántos días había ayunado Jesús? Jesús usó la fuerza del ayuno para contrarrestar el ataque del diablo. ¿O qué usó? Usó la palabra. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios y la aplica a tu vida, esa palabra se convierte en una defensa, porque entonces esa palabra te da identidad de que la Biblia no solamente habla de Dios, que también habla de las promesas que Dios le ha dado a su iglesia. Pueden darle un aplauso al Señor, iglesia. La Biblia es la principal arma contra el engaño del diablo. Hebreos 4:12. Jesús venció la tentación citando la palabra del Señor. Aleluya. Debemos de vestir la armadura de Dios. Pero voy a pasar eso, porque como se va a hablar de la armadura de Dios, quiero dejar eso para que sea en la semana próxima que se hable de la armadura de Dios. Pero estoy casi concluyendo. Dice que discernimiento espiritual, probar a los espíritus a ver si son de Dios. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Autoridad de Cristo sobre el enemigo. Jesús le dio autoridad para echar fuera los demonios. ¿Qué fue lo que Jesús nos dio a nosotros? ¿Cuántos tienen esa autoridad? Yo quiero ver la mano levantada. Tú tienes la autoridad para callarle la boca al diablo y a los demonios. Esa amén si fue pobre. Tú tienes la autoridad de callarle la boca al diablo y a los demonios. Que cuando ellos se levanten por ahí delante de alguien, tú digas: yo soy un representante del reino de Dios. Cállate, diablo, y te vas fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice: Jesús dio autoridad a la iglesia para echar fuera demonios. Lucas 10:19. Ya lo leímos. Los discípulos vinieron gozosos delante del Señor. Aleluya. Y uno de ellos: ay, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les responde y le dice: yo vi al diablo caer como un rayo a la tierra. Oh, doy potestad. Y mire cómo comparó Jesús las fuerzas del mar. Oh, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del mal, y nada os dañará. ¿Cuánto lo creen esa palabra? Unidad y comunión en la iglesia. La división es una de las estrategias que Satanás utiliza. ¿Cuál es una de las estrategias que él utiliza? Marco 3:24 al 25. Oiga lo que dice Marco 3:24 al 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede prevalecer. ¿Qué es lo que el enemigo busca? División en tu familia. Solamente Yesenia dijo sí en inglés. Tengo el oído atento, hermano. ¿Qué es lo que el enemigo busca? División en tu familia. Es ahí donde empieza todo, en la familia. Por eso es que él, cuando niño allá en República Dominicana y querían echar a pelear a dos gentes, usted venía y le ponía una cascarita a uno en la cabeza y le ponía la cascarita a otro. El que se la tumba primero. No sé si usted vivió eso. Estoy hablando de los años 80. Eso es una eternidad. Usted lo vivió, pastor. Y venían y le tumbaban la cascarita y ahí se enrollaban a pelear. Eso es lo que el enemigo quiere dentro de la familia del refugio. Que la división primero empiece en casa, aleluya, para que después se efectúe dentro de la iglesia. Porque ¿qué es lo que va a hacer una pareja dividida en la casa? Que no va a haber deseo de buscar a Dios. Que si es necesario se van a quedar los dos. Pero te traigo buena noticia. En el día de hoy Dios te está diciendo que te levante, que tome su posición y que vuelvas a retomar las almas de nuestras milicias, que no son carnales, son poderosas en Dios. Dáselo más fuerte. Unidad y comunión en la iglesia. La división es una de las estrategias del enemigo. ¿Cuál es? La iglesia debe permanecer unida en amor. La predicación del evangelio es clave derrota para el enemigo. San Marcos 16:15 hasta el 18 dice:
y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirían a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Dónde están esos creyentes? Quiero ver la mano levantada de esos creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más sigue diciendo? Hablarán nuevas lenguas. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Resultado de una iglesia preparada para ir a la guerra. No serán engañados fácilmente. ¿Qué es lo que pasa con una iglesia que está preparada para ir a la guerra espiritual? No serán engañadas fácilmente. Y cuando la sociedad cristiana te esté brindando un evangelio donde tú puedas hacer de todo en ese evangelio, quédate donde te enseñen la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando tú conoces la verdad de la palabra de Dios, no eres engañado. No serán engañados fácilmente. Y sigue diciendo: la iglesia en crecimiento y en avivamiento. Donde hay una guerra espiritual efectiva, hay avivamiento. ¿Qué es lo que pasa donde hay una iglesia en crecimiento? Dice, donde hay una iglesia espiritual efectiva, donde hay una guerra espiritual efectiva, hay avivamiento. ¿Por qué hay avivamiento? Porque hay una búsqueda constante en el altar. Uno vienen a las 5 de la mañana y oran, y otro grupo viene a las 7, y ese grupo después pasa a las 8. Y cuando no hay 3 en ayuno en la semana, aparecen 4 el próximo mes en ayuno. Amén, hermanos. Aleluya. Donde hay una guerra espiritual efectiva, hay avivamiento. Los demonios que oprimen esa iglesia con pereza, los demonios que oprimen esa iglesia con sueño en medio del culto, los demonios que oprimen, aleluya, la iglesia con pereza, salen huyendo de esa iglesia y se apodera de esa iglesia el poder del Espíritu Santo de Dios. Mayor victoria sobre el pecado y el mundo. Los creyentes caminarán, ansiarán caminar en santidad y en el poder del Espíritu Santo. Cuando hay una guerra efectiva, espiritualmente hablando, la santidad no se le impone, sino que la santidad está dentro de mí. Y cuando algo malo quiere llegar a mí, la misma santidad que hay en mí, por lo efectiva que es la guerra espiritual, desecha el pecado. ¿Pueden decir amén? La iglesia donde hay guerra espiritual efectiva, la iglesia tiene un impacto sobre la sociedad. Aleluya. Hay una transformación en las comunidades. Hay liberación de endemoniados. Hay sanidad de enfermos. Hay sanidad de los que están siendo oprimidos en su mente. ¿Por qué? Porque esa iglesia se ha levantado, aleluya, creyendo que la guerra no será de ellos, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conclusión: la guerra espiritual es real y afecta a cada creyente que se descuida de una manera individual y congregacional. ¿Usted quiere ver una gente que decaiga en su búsqueda con Dios? Primero hubo un descuido, y ese descuido lo llevó a un enfriamiento. Y cuando el enemigo te ataca con el descuido, tú dices: yo no oré hoy, yo oro mañana. Y mañana viene y pasa: yo oro pasado. Y quizá ya lleva una semana sin orar. Y el enemigo dice: atáquenlo por ahí, que ese es el punto débil de él o de ella. Quiero decirle a esta iglesia que si nos vamos a revestir de poder para ir a conquistar, tenemos que saber con qué reino es que vamos a batallar.
Tenemos que entender cuáles son las armas que Dios nos ha dado a nosotros y utilizarlas de una manera efectiva. Yo creo que esta iglesia, Dios le está dando un mensaje claro. Viene conquista para esta iglesia, viene expansión para esta iglesia, y Dios le está diciendo a esta iglesia: prepárate, iglesia mía, porque voy a hacer cosas grandes en ti. Póngase de pie, iglesia.